En el video de esta semana vamos a aprender qué es un web shell y cómo alguien podría lograr acceso remoto a nuestro servidor web. Hablaremos sobre su funcionamiento, shell de conexión inversa, un poquito de Netcat y muchísimas cosas más. Yo soy Juan Michel y esto es Ciberseguridad Comprensible. Pues primero, y como obvio, tenemos que empezar por definir qué es un shell o qué es una shell. Explicado de una manera súper sencilla, una shell es la forma en la que interactuamos con una línea de comandos de un sistema operativo. El CMD de Windows es una shell, PowerShell es una shell, la terminal de Linux es una shell. Es decir, cualquier cajita con línea de texto donde vamos a introducir comandos que luego se ejecutarán en un sistema operativo, cada uno de esos elementos es una shell. ¡Asombroso! Muy bien, entonces, ¿qué sería una shell remota? Una shell remota es una interfaz de línea de comandos que está esperando que le envíen comandos porque está remota. Es decir, está siendo ejecutada en otro equipo. Dicho de otra manera, el equipo está a la escucha de que de este lado yo le envíe algún comando para él recibirlo, interpretarlo y ejecutarlo. Entonces, como es una shell y está en otro equipo, es una shell remota. Sencillito, ¿verdad? Pero porque yo empecé explicando qué es una shell y luego qué es una shell remota, si el video dice web shell. Un web shell es básicamente un script que se logra ejecutar en un servidor web, ya sea porque se lo pasemos por un formulario o porque encontremos la forma de cargar este archivito con este trozo de código dentro, que logremos cargarlo en un servidor web y luego ejecutarlo. Entonces esto lo que hará que nos permitirá ejecutar comandos en la interfaz web del servidor. Dicho de una manera sencilla, un web shell es conseguir ejecutar código en un servidor web. Ojo, un web shell es ejecutar código en un servidor web y recibir la salida de este comando en la misma interfaz web. Lo digo porque a menudo se confunde mucho un web shell con una shell de conexión inversa. Es más, yo estoy casi seguro que muchos de ustedes entraron pensando que un web shell era una shell de conexión inversa. Claro que sí. Y ahora les voy a hacer una pregunta y me dejan la respuesta en los comentarios. ¿Es una web shell una shell remota? Déjame tu respuesta en los comentarios que con mucho gusto la leeré y te responderé. Y como la idea no es saturarlos con tanta terminología y con tantos conceptos raros, vamos a verlo en una forma práctica. Pero antes de eso, y como siempre digo, si te gusta la forma en la que explico, si te gustan los temas que trato en mi canal, por favor apóyame suscribiéndote en ese botón rojo que está ahí abajo. Dale click, suscríbete, déjame un comentario, un like. De esta manera YouTube entiende que mis videos y mi trabajo es bueno y me recomienda con más usuarios. Ahora sí, pasemos a la parte práctica. Bien, pues aquí tenemos una página, ¿verdad? Un sitio web que se llama ciberseguridad.comprensible. Qué coincidencia, justo como el canal. Y básicamente para los fines del video lo que queremos es tratar de cargar nuestra shell, nuestro web shell o nuestro archivo con nuestro trozo de código que nos permitirá ejecutar código directamente en el servidor web. Entonces, fíjense por acá atrás, yo tengo ya una carpeta con bastantes web shell que yo utilizo muy cotidianamente. Entonces, si listo los archivos, fíjense, para estos fines yo voy a utilizar este que se llama simple.php. ¿Por qué .php? Pues porque el servidor web al que vamos a cargar nuestra shell está corriendo PHP. Entonces, obviamente lo que queremos es que ejecute el archivo que le vamos a pasar. ¿Qué tiene este archivo dentro? Si le hacemos un cat, simplemente es una línea, fíjense. Es una línea que ejecuta en el sistema todo lo que él reciba mediante el parámetro get. Es decir, todo lo que sea igual al CMD, él lo va a recibir por el parámetro get y lo va a ejecutar en el sistema. Entonces, este es el archivo que vamos a tratar de cargar en nuestro servidor web. Vamos a abrirlo por acá. Aquí lo tengo. Voy a poner un poco más grande y aumentar el zoom para que se entienda un poco más. Entonces, yo voy a cargar mi archivo. Básicamente, los servidores web son vulnerables específicamente en esta parte porque no inspeccionan de manera correcta los archivos que son cargados y esto lleva a que se pueda cargar prácticamente de todo. Entonces vamos a buscar nuestra carpeta aquí, shell remota, simple PHP. Una vez que ya la tengo aquí cargada, la subo y me dice que se subió correctamente. Incluso me dice el path donde se subió. Por lo general en un servidor web esto no ocurre así normal, tan sencillo. Es un proceso de identificar a qué directorio se cargan los archivos, pero eso se puede hacer utilizando, por ejemplo, GoBuster, que ya hice un video sobre GoBuster. Aquí te dejo la tarjetita y también en la descripción te dejo la información. Pero para los fines de este video ya tenemos el directorio. Entonces, si nos dirigimos acá, vemos que ya está cargada nuestra shell. Entonces, como habíamos dicho, tenemos que pasarle todo lo que sea igual a CMD, él lo va a ejecutar. Entonces,
yo le digo así, signo de interrogación, cmd igual. Luego de este igual, todo lo que yo ejecute se va a ejecutar directamente en el servidor web. Y esto es realmente un web shell, para que lo tengamos bien claro. Esto es un web shell. Si yo le digo cmd igual a ls y lo ejecuto, él me va a listar los directorios, los archivos que estén ahí. Por ejemplo, si en lugar de ls yo quiero decirle a quién soy, Juami, me trae el usuario que está corriendo el servidor web, en este caso www.data, que por lo general siempre es quien ejecuta. Entonces, esto es una ejecución de código mediante web shell. Es simplemente esto. Es yo poder ejecutar código, justo como dije en la parte teórica, es yo poder ejecutar código directamente en el navegador. ¿Qué otro comando yo podría? Por ejemplo, yo podría decirle que me muestre lo que está en etc. Y fíjense, aquí yo tengo los usuarios que están creados en este servidor web. Y esto es básicamente un web shell. Se diferencia mucho de una shell de conexión inversa. Por ejemplo, y para llevarlo al siguiente nivel, vamos a crear una conexión inversa, porque el asunto es que se ve quizá muy sencillo. Bueno, sí, yo puedo ejecutar comandos directamente desde aquí del navegador, pero eso es muy tedioso, porque cada vez que yo quiera ejecutar algo significa que tengo que ir aquí a la URL, modificar el parámetro, etcétera. Pero eso es mucho más profundo de aquí, ya que yo podría directamente desde aquí simplemente ejecutar. Primero déjame ver qué dirección IP yo tengo para solicitar una conexión inversa. Esta es mi dirección, la voy a copiar y vuelvo acá, vuelvo al navegador, y acá yo puedo utilizando Netcat, que es una herramienta súper útil cuando se habla de pentesting y se habla de ciberseguridad, señores. Netcat tiene que estar sí o sí. Fácilmente le hago un video simplemente a Netcat algún día. Entonces yo le digo Netcat, acá pongo mi dirección IP, la local, es decir, la del atacante, la mía. Le especifico el puerto, vamos a poner el puerto 1234. Y una vez que yo le tengo todo eso, ahora yo digo, yo quiero enviar. ¿Qué yo quiero enviar? Yo quiero enviar una shell remota, bin bash. Antes de ejecutar esto, obviamente yo tengo que irme por acá, limpio mi pantalla, y aquí yo tengo que poner netcat también, a que espere esa conexión. Entonces, netcat en el puerto, en el mismo puerto que yo puse anteriormente allá, como puedo poner lo que se vea cuando la conexión entra. Voy a ponerlo por aquí arriba. Ok. Pasó. Ok, que no puse netcat, obviamente. Disculpe. Yo tengo netcat esperando una conexión entrante por ese puerto. Entonces acá en mi web shell, que yo puedo ejecutar comandos, yo voy a crear una conexión directamente a ese puerto y veamos qué pasa. Fíjense que aquí se conectó desde un desconocido. Básicamente esta es la dirección IP del servidor web. Pero fíjense que ya yo tengo una conexión. ¿Y cómo conseguí esa conexión remota? Mediante un comando que ejecuté acá en el web shell. Claro, como no es interactiva, porque esta shell hay que estabilizarla. Por lo general, cuando se consigue una shell así cruda, como yo le digo, por lo general hay muchas limitantes. Una de ellas es que yo no veo nada. Yo no veo ninguna línea de comando que me está esperando que yo le introduzca nada. Pero si yo ejecuto algo, vemos que se ejecuta. Si yo digo Juami, se ejecuta. Y obviamente eso significa que yo estoy ya dentro del servidor. Si yo me muevo hacia atrás y ejecuto, veo todos los directorios. Si yo digo, muéstrame los directorios del raíz. Es decir, ya yo tengo acceso al servidor web por esta vía. Entonces, esta es como la pequeña diferencia entre un web shell que se ejecuta directamente en el navegador y que yo recibo la salida directamente en el navegador. Es muy diferente a una shell de conexión inversa, como es esto que está aquí atrás. Y este fue el video de la semana. Espero les haya quedado conocimiento aquí en sus cabezas. Si de alguna manera hay algún tema que quizás no entendieron bien o necesitan repasarlo, pueden obviamente ver el video desde el principio o dejarme las preguntas en los comentarios, que yo con mucho gusto les responderé. Yo soy Juan Michel y esto es Ciberseguridad Comprensible. Nos vemos en el próximo video.